Hermanos amados, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical. Y vamos a meditar y a hablar, que el Señor nos hable por medio del capítulo 19 del libro de Éxodo, que estamos estudiando en estos días con la gracia del Señor. El tema para el capítulo 19 es: Dios condujo a su pueblo al desierto de Sinaí. ¿Y por qué es importante hablar de este lugar? Porque allí el pueblo estuvo mucho tiempo, y desde el capítulo 19 de Éxodo hasta Números capítulo 10, de Éxodo 19 hasta número 10, todas las instrucciones que recibió el pueblo de Israel las recibió allí en el monte Sinaí. Entonces, el pueblo de Dios permaneció en ese desierto, en ese lugar, mucho tiempo. Vamos a mirar cómo fue la salida geográficamente. Busquemos en Éxodo capítulo 15. Dios hizo que cruzaran el Mar Rojo de manera poderosa y pasaron en medio del mar, como dice 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y luego el verso 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Conocemos que luego las aguas volvieron a su lugar por el poder de Dios, y el ejército de Faraón murió. Y dice 14:30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y luego continuaron su viaje, su recorrido. Salieron de la tierra de Gosén, de Ramesés, y fueron al desierto de Shur, es decir, bajando por lo que hoy se conoce como la península arábiga. El monte Sinaí está ubicado en lo que actualmente se conoce como Arabia Saudita, un país muy rico, un país petrolero. Y cuando hablamos del monte Sinaí, tenemos que recordar que es el mismo lugar donde Dios llamó a Moisés, en el monte Horeb, que la zarza ardía y no se consumía. Entonces, Horeb, Sinaí, y por ahí también estaba cerca Madián, de donde era su suegro. En todo ese territorio Moisés vivió y estuvo pastoreando ovejas durante 40 años. Y el propósito de Dios era que Moisés conociera muy bien físicamente, geográficamente ese lugar, porque por allí él iba a conducir al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Cuando Moisés hacía esto, él nunca supo lo que Dios quería hacer en él y también con él, porque así también ha sucedido con nosotros. Dice 15:22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, donde lo sacó con mano poderosa, y salieron al desierto de Shur. El desierto de Shur es la parte norte de la península arábiga. Está entre dos golfos, a manera de un corazón, el Mar Rojo. Y del desierto de Shur partieron a otro desierto, iban descendiendo por la península. En el 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes.
significa que había pasado un mes, porque salieron la noche del 14. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, llevaban hasta allí un recorrido de 30 días. 17:1, estamos en Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y allí dice que no había aguas. Y bueno, Dios les proveyó agua. Vean 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Cuando hablamos de la peña de Horeb, estamos hablando allí en el desierto Sinaí. Allí también era donde Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía. Y allí, en ese mismo lugar, como ya dijimos, Moisés pastoreó las ovejas de Jetro, su suegro, durante 40 años. Y nos dice que allí el Señor estuvo sobre la peña de Horeb y le dijo: golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Golpeó la peña y ésta brotó agua. Esta peña representa a nuestro Señor Jesucristo sacrificado, golpeado por nosotros en la cruz. Su cuerpo fue lacerado, flagelado, dice Isaías, molido. El mundo no ha conocido muerte tan cruel como la muerte de cruz. Y Él derramó toda su sangre. Pero esta agua que brotó de esta peña calmaba la sed temporalmente. Pero Cristo le dijo a la mujer samaritana: el que bebe agua de este pozo de Jacob volverá a tener sed. Pero dijo Él: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Los que hemos bebido del agua que es Cristo, ya no tenemos sed, ya no andamos buscando la verdad, porque ya la hallamos, ya la encontramos, y Él vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y golpearás la peña. Por esta razón, en otra ocasión, cuando el pueblo tenía sed, ya no le dijo el Señor que golpee la peña, sino que hable a la peña. Y Moisés la golpeó, y ese fue el motivo por este pecado. Él no entró, Dios no le introdujo a él como persona a la tierra prometida, le permitió mirar de lejos. Y siguieron descendiendo un poco más, ya estaban cerca de Madián, y allí es que dice 18:1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Moisés estaba sin su esposa y sin sus hijos, y estaba muy ocupado atendiendo al pueblo. Entonces vino Jetro a Moisés en el 18:6 y le dijo: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer. Era su hija, pero le dice: te traigo a tu mujer y también y sus 2 hijos con ella, para que Moisés pueda dar tiempo a su esposa y a sus hijos. Jetro vio el problema, que Moisés estaba en el 18:14 desde la mañana hasta la noche, muy atareado, muy ocupado, y no tenía tiempo para su familia. Y le dijo: no está bien lo que haces. En el verso 17, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y Jetro le dio orientaciones para que él haga 4 cosas. Número 1,
Moisés debería permanecer delante de Dios en oración y estudiando la palabra. Número 2, él debía capacitar al pueblo, enseñar la Biblia al pueblo. En tercer lugar, él debía escoger hombres virtuosos, consagrados a Dios para que sirvan junto a él. Y número 4, debía ubicarlos en los diferentes ministerios. Y así lo hizo. Y entonces Moisés pudo descansar y dedicarle un poco de tiempo a su mujer Séfora y también a sus hijos. No es bueno, hermanos, que los hombres estemos trabajando desde la madrugada hasta la medianoche y la esposa quede descuidada y los hijos también. Esto no le agrada al Señor. Y esto, notamos, estaba sucediendo con Moisés debido a su trabajo absorbente. Entonces descendió del desierto de Shur, desierto de Sin, monte de Horeb y hasta la parte más abajo. Dice 19, 1 y 2. En el mes tercero habían pasado de 2 a 3 meses ya de caminata de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron ahora al desierto de Sinaí, desierto de Shur, desierto de Sin, desierto de Sinaí. Llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Porque allí, en uno de esos montes del desierto de Sinaí, en una de esas rocas, en una de esas peñas, iba a descender Jehová en una nube espesa. Y el pueblo de Israel, como lo explica el capítulo 20, recibirían los 10 mandamientos y luego todas las instrucciones que están hasta Números capítulo 10. Todo Éxodo, todo Levítico y hasta Números 10, donde recibirían estas instrucciones desde el monte Sinaí. Y vamos a comprobar en la palabra que Dios hablaba y Moisés estaba allí en el monte y el pueblo oía literalmente lo que Dios hablaba. Dios dio instrucciones, Dios dio la ley para su pueblo. Estudiemos el capítulo 19 en 5 partes. Primero, ya vimos, Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí y lo hizo acampar allí. Eso está en los versos 1 y 2 que ya explicamos. Segundo, Dios le recordó a Israel su promesa y ellos, como hacemos nosotros, prometieron obedecer, pero lamentablemente no perseveraron. Veamos la promesa que Dios recordó a Israel, los versos 3 en adelante. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte Sinaí, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El águila, un ave que puede vivir hasta 80 años y puede volar muy alto y es muy fuerte. Así el Señor condujo al pueblo de Israel por el desierto y lo está llevando a la tierra prometida. Dice el verso 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Nosotros decimos mi solar, mi finca, mi quinta, pero dice el Señor que todo le pertenece a Él. Y nosotros somos administradores. Seréis mi especial tesoro. Pedro dice, no seréis, sino nosotros somos el especial tesoro. Hay personas que viven un poco acomplejadas y el diablo se encarga de entristecer a muchos diciéndole que tienen poco valor y que no sirven para nada. Hermanos, si alguno de ustedes ha oído esas palabras desalentadoras, el Señor dice que Él ha hecho de su pueblo su especial tesoro. Y sigue diciendo el verso 6, y vosotros me seréis un reino. Todo reino tiene un rey, y el rey es nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es decir, que no necesitamos ya intermediarios humanos para llegar a Dios, porque llegamos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo mismo nos dice Dios a nosotros hoy. Él quiere que vivamos enteramente santificados. Y vivir santamente es vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Es imitar su ejemplo. Y me seréis gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, y los israelitas hicieron una promesa que no cumplieron. Dijo Salomón, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y yo estaba pensando, ¿cuántos le prometieron a su esposa amarla toda la vida y vivir junto a ella? Y no pudieron cumplir la palabra. ¿Y cuántas mujeres también prometieron amar a su marido y estar en toda situación junto a él y no lo prometieron? Y prometimos criar a nuestros hijos para Dios y no lo hicimos. Y los hijos prometieron obedecer a sus padres, pero no lo cumplieron. ¿Y cuántas promesas a Dios le hemos hecho y no las hemos cumplido? Dice el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y vean el verso 8. Y todo el pueblo respondió a una. Decimos nosotros aquí en Milagro, de una a una. ¿Qué respondieron? Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Lo hicieron temporalmente. Luego no lo cumplieron. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hasta allí el segundo punto. El tercer punto. Dios ordenó que su pueblo se santifique porque iban a oír la palabra. Yo creo que en esta mañana estamos aquí reunidas personas que nos hemos preparado durante la semana pasada, la semana que se terminó ayer, para presentarnos en este culto a Dios. Los hermanos músicos durante la semana se han estado preparando para este culto y los que son parte del coro también se han estado preparando. Los maestros que van a compartir en su grupo de discipulado se han estado preparando. Y todos nosotros, aún el día de ayer, durante la semana pasada,
preparando la ropa, el saco, el calzado, la corbata, todo para este día. Todo poniéndolo en orden para levantarnos muy temprano y rendirle culto a Dios hoy. Y eso también cada día. El pueblo tenía que prepararse y ordenó que se santifique porque oirían literalmente la voz de Dios. Versículos 9 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Allí descendería Dios en persona, para que el pueblo oiga. Subrayen eso. Él descendió en una nube, porque también ascendió en una nube y así descenderá. Y en esta nube espesa, ninguno ha visto a Dios. Sí lo oyeron. Dice, para que el pueblo oiga. Ahora ya no tiene que descender el Señor en una nube, porque ya descendió y tenemos nosotros su palabra. Aquí está todo lo que Él ha dicho. La escribió usando a 40 hombres durante 1500 años o 1600 años, y es la bendita palabra que nos habla cada día. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y no le creyeron porque siempre le armaban bronca a Moisés, siempre mostraban su descontento. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Se dan cuenta, hermanos, que para adorar a Dios todo esto es importante. Leemos la palabra de Dios, oramos, nos preparamos para el culto, y también era importante lavar los vestidos. Cuando venimos a adorar a Dios, nos vestimos con la mejor ropa que tenemos. Porque si vamos a una reunión a la que nos invita el señor presidente de la República, procuraríamos vestirnos bien. Y cuando asistimos a un matrimonio, procuramos ponernos una ropa adecuada. Y hermanos, y cuando le venimos a ofrecer culto a Dios, entonces dice que laven sus vestidos para que le rindamos culto a Dios limpios y también con ropa limpia. Limpios por dentro, lavados por la sangre de Jesucristo. Limpios también por fuera. El pelo bien recortado y la barba, todo eso para los que no usamos. Y las uñas bien cortadas. Y los pies también bien limpios, medias limpias, interiores limpios, todo, porque venimos para rendirle culto a Dios. Y verso 11, y estén preparados para el día tercero, preparados, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, sobre una de las montañas. Hay guías turísticos que llevan a las personas por estas montañas y le dicen, aquí es donde estuvo Moisés. Yo les quiero decir que nadie puede decir con certeza en cuál de esos picos, porque son muchas montañas. Hay unas que tienen 2.220 metros, otras casi 2.600 metros de altura, así que son muchas montañas, difícil saber. Lo típico que se ha hecho es que en esos lugares donde supuestamente el Señor descendió, se construyen unas moles de templos. Así el lugar donde se dice que Moisés vio la tierra prometida. Allí se construyen templos, edificios inertes, pero no se sabe exactamente. Los que han ido a Israel, a Jerusalén, dicen: aquí está el pesebre donde nació el Señor. Hay 1, 2, 3, 4 pesebres.
Y también hay 3 tumbas o 4 tumbas. Unos dicen aquí fue sepultado, otros dicen acá, otros allá. Hermanos, el lugar lo de menos. No tiene mucha trascendencia. Basta con saber con que el Señor descendió allí en el monte Sinaí, en esas montañas, en uno de esos picos, y no tiene mayor trascendencia conocer en cuál de esas rocas específicamente. ¿Para qué? Para que los lleven allí y le cobren unos $10,000 a cada uno para que esté en ese pico y oiga la voz de Dios, y muchos se hagan ricos. Solamente Él descendió allí al monte Sinaí en una nube espesa. Dice el versículo 12: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Cuando en algún país se desarrolla algún evento castrense, ahí ponen seguridad y ponen vallas por todo alrededor, y ninguno puede entrar a ese lugar, solo los que están autorizados. Así también acá. Ninguna persona ha visto a Dios, pero sí Moisés, que estaba en el monte, y también el pueblo oyó la voz de Dios, y esto les dio gran temor. Verso 13: no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo también Moisés al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. No tengan relaciones sexuales. Es decir, Dios quería que no haya ningún tipo de distracción. De ninguna manera está diciendo que esto sea algo pecaminoso, porque también Pablo dice que una pareja se puede poner de acuerdo de abstenerse unos días de la intimidad sexual, que es deleitosa, bendecida por Dios, aprobada por Dios dentro del matrimonio, pero para que se puedan concentrar en la oración. Y luego dice: y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El Señor quería una consagración total, una preparación absoluta del pueblo para recibirlo a Él y oír su voz desde el monte Sinaí. En cuarto lugar, Dios descendió sobre el monte Sinaí y el pueblo se estremeció. Fue terrible. Les produjo gran temor, gran terror. Oyeron la voz de Dios, como se dice en el versículo 9 del capítulo 19. Versículos 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Tuvo temor, tuvo terror. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Qué quería Dios? 19:9, que el pueblo oiga literalmente los mandamientos que serían enunciados, pronunciados, y que están narrados, escritos en el capítulo 20, que lo vamos a estudiar el día miércoles, si Dios lo permite. Dice el verso 18:
todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hubo todo un hecho portentoso, maravilloso. Hubo todo un hecho sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios hablaría, Dios daría instrucciones para su pueblo. 1500 años estuvo en vigencia la ley hasta que vino Cristo. Y la ley de ninguna manera pudo ser cumplida por ningún hombre. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y lo recibimos a Él como Salvador, Él nos mira en su gracia como si hubiéramos cumplido la ley, como si la hubiéramos obedecido, porque Él la cumplió, la obedeció en lugar nuestro. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios hablaba, Moisés hablaba, Dios respondía y el pueblo oía, porque se habían acercado al monte. Y este es el propósito, hermanos, de un culto como este. Y ese es el propósito de este aparato de madera llamado púlpito. Tiene un solo propósito este aparato, y es que este mueble, que pongamos en ella la palabra del Señor. Puede ser también un atril, puede ser una mesita, lo que sea. Solo se necesita algo para poner el libro. No tiene que ser una cosa como esta. A buena hora tenemos esto. Pero lo importante es que el pueblo oiga la palabra de Dios. Dice el verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, él como un mediador. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Lo que está aquí diciendo Dios es: el pueblo tiende a ser curioso. Y cuidado, van a romper esa barrera que les hemos prefijado y mueran. Dios permitió que Moisés suba, pero el pueblo tenía que hacer lo del verso 9 del capítulo 19, para que el pueblo oiga. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. El pueblo oía literalmente la voz de Dios. Y así también, hermanos, nosotros hoy literalmente oímos la voz de Dios. Cada mañana su palabra nos habla. Si la leemos al mediodía, en la tarde, en la noche, Dios nos habla. Es el alimento espiritual. Y en quinto lugar, Dios le ordenó a Moisés bajar del monte para dar otras advertencias a su pueblo, porque recibiría Moisés los 10 mandamientos escritas en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. Entonces hay otras instrucciones en los versículos 21 al 25. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Noten que ya había sacerdotes, aunque todavía no había sido apartada la tribu de Leví, pero ya habían sacerdotes que servían junto
a Moisés. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Santifícalo es apártalo, sepáralo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y a continuación está en el verso 20 lo que sucedió. Capítulo 20, el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras desde el monte Sinaí, y el pueblo lo oyó. Él dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Habló, todos oyeron. Mandamiento número 1, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento número 2, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te harás imagen. El número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El número 4, hay que santificar el día de reposo. De los días de la semana, uno para Dios. Luego, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Luego, no matarás. Luego, no cometerás adulterio. Luego, en el verso 15, no hurtarás. En el verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10, en el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás la cara de tu hermano, la estatura de tu hermano, los títulos académicos de tu hermano, la casa de tu hermano, el cargo de tu hermano, la habilidad como habla tu hermano, el arte de tu hermano. No codiciarás el talento que tiene tu hermano o el don que tiene tu hermano. Y el pueblo oyó literalmente estos mandamientos. Y luego todo lo que está escrito, noten ustedes, lo dijo desde el monte Sinaí hasta el capítulo 10 de Números. Vean ahí en sus Biblias. Ahí en el capítulo 10 se dice que ahora partieron del monte de Sinaí, del desierto de Sinaí. Dice el capítulo 10, versículos 11 al 13. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, donde promulgó la ley, desde donde le dio los mandamientos, según el orden de la marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Se levantó la nube que estaba sobre el monte Sinaí y continuaron su viaje hasta la tierra prometida.
y vean todo lo que concierne a Éxodo, todo Levítico y hasta Números 9, todo eso lo recibieron en el monte Sinaí. Por esta razón, la importancia de estudiar lo que sucedió en ese monte. ¿Cuál es un versículo clave, importantísimo, de los 16 del capítulo 19? Vamos a leer el 9. 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre, para que el pueblo oiga la bendita palabra de Dios. Hermanos queridos, yo les animo para que organicemos nuestro tiempo o reorganicemos nuestro tiempo, pero que el estudio de la palabra del Señor en la casa, en cada hogar, sea algo prioritario. Hoy hay tantas distracciones y una gran distracción es el teléfono celular. Y ahí está, la persona puede pasar horas y horas en su Facebook, en YouTube y en el WhatsApp y todo. Y ahí se puede perder mucho tiempo. Y está bien si se usa el teléfono celular para allí revisar también otras versiones y leer la bendita palabra de Dios. Somos una iglesia que va leyendo y predicando la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Y para cada día hay una lectura, pero no tenemos que limitarnos a esa pequeña lectura, porque debemos de ir leyendo toda la Biblia y leer los Salmos y leer Proverbios y leer el Nuevo Testamento. Toda ella es la bendita palabra de Dios. Porque ¿cuál es el propósito? Para que el pueblo oiga la palabra de Dios. Él quiere que la leamos, Él quiere que la interpretemos correctamente y que la pongamos por obra. Y cuando la ponemos por obra, hay que compartirla. Tenemos que contar nuestro testimonio, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, y también lo que Él está haciendo con nuestra vida. Dios condujo a su pueblo al desierto de Sinaí, y allí en uno de esos montes le dijo a Moisés que subiera, y Dios habló allí en ese monte. Desde allí habló, desde una nube, y el pueblo oyó su palabra, los mandamientos, y Él quería que los ponga por obra. Dios nos habla hoy por medio de la Biblia, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos queridos, estemos de pie y oremos al Señor. Dios nuestro, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra. El pueblo de Israel y todo su recorrido a la tierra prometida y lo que tú hiciste con el pueblo está escrito como un ejemplo para nosotros. Porque el pueblo murmuró y así también nosotros a veces murmuramos. El pueblo se quejó y también nosotros a veces somos quejumbrosos. El pueblo tenía que santificarse, el pueblo tenía que prepararse para oír tu voz y nosotros también, Señor, debemos de prepararnos. Cada día podemos oír tu voz leyendo la Biblia. Cuando la leemos, tenemos que considerar, estar seguros y persuadidos que Dios mismo nos habla por medio de la palabra escrita. Tú, Señor, usaste a 40 hombres, 40 autores, para que a lo largo de 1500 o 1600 años escribieran este libro sagrado
que es la palabra de Dios. Es inerrante, no tiene errores. La ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Es la palabra respirada por Dios. No tiene errores. Es el libro siempre nuevo. Y hacemos bien cada día alimentarnos de esta comida, de este pan del cielo que es su palabra. Y poner por obra la palabra del Señor, obedecer y compartirla con otros, contar nuestro testimonio. Esta es la comisión que nos has dejado, yendo, predicando. Mientras vamos por este mundo, en esta vida de peregrinaje, tenemos que predicar. Y cuando predicamos, las personas se convierten a ti, y esos que se convierten tienen que ser bautizados. Y esas personas que han creído en ti, que se han bautizado, deben ser enseñadas en la bendita palabra de Dios. Oramos, Señor, por los diferentes grupos del Ecuador y también algunos países que se unen como familia para participar de este culto que se transmite desde nuestro pequeño país, el Ecuador. Señor, donde quiera se encuentren los creyentes, puedan oír la voz de Dios, leyendo cada día la Biblia. Que enseñemos la palabra de Dios a nuestros niños, para que ellos crezcan saludables y puedan crecer como el niño Jesús creció, en sabiduría. Esto es conocimiento de la palabra, estatura físicamente, gracia para con Dios, santidad, y gracia para con los hombres, obediencia. Señor, que nosotros los padres instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Que los jóvenes aprendan la palabra de Dios. Que los ancianos no dejen de leer la palabra de Dios. Que las parejas, los cónyuges, los esposos, cada día juntos estudiemos la palabra del Señor. Cada día juntos oremos de rodillas ante ti. Y esto, Señor, es lo que mantiene a una pareja unida, viviendo en santidad, viviendo en amor y también viviendo en fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra que permanece para siempre. Hay aquí de pie personas que no conocen a Jesús como Salvador. Hemos contado que Dios le ordenó a Moisés golpear la peña de Oreb y esta brotó agua. Y Cristo fue golpeado por nosotros. Si alguno está aquí presente y no conoce al Señor, Dios le ofrece vida nueva en este momento a los hermanos o amigos que están conectados con nosotros también. Allí de pie dígale al Señor: Señor, yo reconozco que soy una persona pecadora. He hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que merezco la muerte. Y tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y reconozco que tú, el justo, moriste por mí, que soy injusto. Tú eres, Señor, la peña de Oreb que está brotando. Tomo del agua viva. Recibo esta salvación tan grande, eterna, que me has dado. Gracias, Señor, porque me perdonas, porque limpias las manchas de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz. Gracias por esta salvación tan grande. Y gracias por este culto, Señor, para el cual cada semana nos preparamos. Continúa bendiciendo nuestras vidas y que te obedezcamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amada iglesia, y a los amigos que se han conectado con nosotros y hermanos, que Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga.